La palabra política. Información política líder. Voy a leer una columna que escribe Ignacio Rodríguez Ceballos en el diario Presente y que me pareció muy interesante porque es lo que realmente está pasando en el PRI y que trasciende además al PRI, a todos los partidos y a la misma clase política de Tabasco y a la misma sociedad. Ignacio Rodríguez Ceballos titula su columna como "La clase política priista en Tabasco en fase de extinción". Y escribe: desde que en 1997 Cuauhtémoc Cárdenas ganó la primera elección para jefe de gobierno del Distrito Federal por el PRD, en la capital mexicana empezó una extinción por completo de la clase política tricolor. Llegaron los perredistas al poder en el gobierno del DF y, lento pero seguro, empezaron a tomar control de todas las fuerzas políticas que mueven la gran urbe, como los transportistas, maestros, ambulantes, etcétera, dejando fuera al priismo de estos poderes fácticos. Precisamente cuando viajo a México y le pregunto a los taxistas de los autobuses, de las líneas de taxis, dicen que los propietarios son López Obrador, Marcelo Ebrard, todos ellos son propietarios de compañías, de empresas que se dedican al transporte en el DF, que son propietarios de López Obrador y de los partidos, en fin. En la elección del 2000, cuando el PRI acabó perdiendo el poder presidencial ante Fox y ganó AMLO el DF, arreció aún más esta extinción de la clase política priista en la gran urbe, cayendo el tricolor a los últimos lugares de preferencias. Así sucedió que el priismo en la capital, representado todavía por las viejas figuras del priismo como María de los Ángeles Moreno, se redujo al mínimo ante el PRD y solo el PAN ha podido algunas veces competir con el Sol Azteca. En Tabasco parecería que está sucediendo lo mismo, con una acelerada extinción de la clase política priista, la mayoría acorralada por auditorías y demandas administrativas o penales por presunto mal manejo de recursos públicos en el sexenio pasado. Esto es totalmente un gobierno, sucede siempre cuando llega al poder un gobierno autoritario, fascista, como ya lo dijo un periodista a nivel nacional. Ese es el fascismo, eso es el autoritarismo que está pasando, muy similar a lo que ocurre en Venezuela. No es cosa tampoco así tan fácil de ver las cosas. Los otrora grandes personajes del priismo que en 2011 y 2012 se disputaban la gubernatura, tenían grandes estructuras electorales, poder y presupuesto. Ahora están reducidos al mínimo, defendiéndose legalmente y amparándose por eventuales demandas penales. A esa es parte de el chavismo en Tabasco, la persecución, el invento de cosas para poder destruir a los grupos políticos fuertes y a las corrientes contrarias al gobierno. De esas poderosas estructuras de miles de operadores priistas ya nada queda. Y la deriva ha sido el perredismo gobernante o Morena, quienes los han rescatado y puesto a chambear, pero ahora para las izquierdas. Esos son realmente oportunismos políticos de vendetas como Evaristo Hernández. En cuanto a la estructura formal del priismo, también está en fase de extinción, empezando porque el partido está descabezado, con un dirigente interino impugnado y sin autoridad moral para dirigir el cambio del comité directivo estatal. Pero así también están todos los sectores y organizaciones priistas como el MT, la CNOP, la CNC, el FJR, el OMPRI, cuyas dirigencias están vencidas, así como la mayoría de los comités municipales y seccionales donde vaya, ni siquiera hay interinos. Las viejísimas corrientes priistas
del gurriismo, nemismo, madracismo o andradismo sin fuerza, pretenden rellenar ese vacío de poder que se registra al interior del tricolor, pero lo cierto es que esas también carecen de cuadros con suficiente fuerza para imponerse. Como se puede ver, dice Ignacio Rodríguez Ceballos, la extinción de la clase política priista está en camino y si nadie la detiene, aunque para el 2015 podrían tener a su favor el eventual voto de castigo. Tampoco deben de descartarse la posibilidad que sus candidatos acaben descarrilándose. El perredismo gobernante, aún en medio del caos, novatadas y fuego amigo que se registra casi a diario, tienen claro que es mejor pelearse entre ellos el poder que dejar que el tricolor se reorganice y fortalezca rumbo al 2018. En fin, sigo ahí todavía Ignacio Rodríguez Ceballos, todavía con el análisis, parece correcto, pero realmente lo que está pasando en Tabasco, en el PRI, y sucedió a nivel nacional, se recuperó después de tanto desastre, tanto el PRD como el PAN, y también que lo que está pasando aquí ahora en Tabasco es que hay una descomposición política, una descomposición que va a arrastrar no solamente al PRI, también al PRD y a Morena y a los demás partidos políticos, porque ya demostraron que en pocos meses el gobierno del cambio, el gobierno del PRD, el gobierno de Morena, son unos verdaderos corruptos y que no saben gobernar. Y entonces, pues obviamente que tienen que recurrir a aquellos priistas que les gusta mucho el dinero, que han vivido de la corrupción, y entonces, pues obviamente que se van a afiliar al PRD y a Morena. Lo que sucede que estamos viendo en Tabasco es que estamos enfrentando a un gobierno de gran capacidad para descomponer el ambiente social y político, y yo lo he calificado como un tipo venezolano, como Nicolás Maduro, donde van contra todo y te acusan de todo, hasta de que te robes una gallina vas a la cárcel. Entonces hay una descomposición que le está pegando no solamente al PRI, le está pegando a toda la sociedad, a los empresarios. Las compras, ayer lo dijeron por ahí por Twitter, las están haciendo fuera del estado, y un concurso lo ganó un chiapaneco le compraron laptops, computadoras, y es chiapaneco. Entonces le está pegando a toda la sociedad y a todos los grupos que componen este estado y que nos están llevando realmente a una descomposición que en poco tiempo veremos que le va a pegar no solamente al PRI, sino también al gobierno, se le va a revertir, al Congreso del PRD, al PRD y a Morena.